Hola, Víctor. Tenía apagado el micrófono. Hola, doctor. Ya. Hola, Mariana. Creo que ya nos ven. Hola. Luego, creo que a los de comunicación institucional les da cosita que platiquemos entre nosotros, según me dijeron. Pero bueno. Oigan, estuve pensando que, no se los comenté, pero el tema de, no sé, yo lo tenía en la cabeza, el tema de lo que está pasando ahora en Estados Unidos, quizá, digo, eso hace actual también no es una cosa nueva el rechazo al otro, ¿no? No, Igual podría, para darle actualidad y para como, que se vea que hay una constante humana en torno a la, eso, al atacar al otro, rechazarlo. ¿Qué les parece? No, es a como ver, simple comentario inicial. no, yo voy a intentar decir algo en algún momento. Bien, Creo que perfecto. Ya está. Me parece bien. Ah, ya es la hora. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en uno de los dos encuentros que el Departamento de Humanidades de la Universidad Panamericana organizó, pues en torno a una reflexión sobre el humanismo y la pandemia que estamos atravesando. Tuvimos un problema hace unos días y tuvimos que posponerlo. Les agradecemos mucho a todos que estén aquí y sobre todo a quienes van a conversar con nosotros para ver para dimensionar desde el humanismo algunos desafíos a los que nos enfrentamos. Hace algunos días platicábamos con la doctora Sandra Anchondo y con el maestro la tentación del totalitarismo, cómo los estados fuertes se han ido pues antojando como una posible solución a los riesgos de la pandemia del COVID. Y hoy queremos abordar un tema que también nos parece muy oportuno y muy interesante en torno al rechazo del otro, ¿no? A la repulsión que nos ha provocado por el miedo al contagio, pues no solo personal médico y sanitario, sino gente que y con la que quizá podamos toparnos. Ana Azcárraga. Ella es directora del Centro de Salud y Bienestar de la UP, es médica por la UNAM y además estudió psiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, además de que tiene una subespecialidad en adicciones. Mariana, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Y también Muchas gracias por la invitación. Y también está el doctor Héctor Zagal. El doctor Héctor Zagal es profesor investigador de nuestra Facultad de Filosofía. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y como muchos saben, es un puntilloso escritor y divulgador del conocimiento. Y su más reciente libro es Virtudes, publicado por la editorial Ariel. Querido doctor Zagal, buenas tardes y gracias por estar aquí. Encantado. Pues yo quería iniciar un poco con este planteamiento que ya más o menos incoe y que tiene que ver con con esa repulsión que nos provocan los demás en este momento donde el otro parece ser una posible fuente de contagio, ¿no?
Eso ha generado miedo, ha generado incertidumbre. Hemos visto un montón de casos en el mundo donde los enfermeros, un sinfín de personas al pie del cañón, un poco para resistir el contagio. Sus vecinos atacan sus coches, los pintarrajean, etcétera. En México hemos visto cómo se les impide abordar el transporte público a la gente que está uniformada, visiblemente que trabaja en un hospital. Recientemente estamos viendo otras expresiones del rechazo entre nosotros por racismo, pero me gustaría iniciar contigo, Mariana, para que nos contaras un poco desde las causas, los alcances, los desafíos que esto supone. ¿Ya me escuchas? Sí, aquí Okay. sí, te escuchamos muy bien. Ok. Les voy a compartir mi pantalla, les voy a compartir una presentación. Nada más un poco para darle contexto a los temas que estamos abordando. Vale la pena revisar lo que se ha escrito y lo que algunas organizaciones y algunas disciplinas científicas han estudiado respecto al estigma y todo lo que acompaña este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, hay que recordar que, bueno, muchas enfermedades a lo largo de la historia de la humanidad han causado este rechazo, ¿no? Entonces, tenemos así una lista bastante larga de enfermedades que causan cierta discriminación. Ahorita, ¿por qué se considera que esta enfermedad, que el COVID puede causar estigmatización? Para empezar, porque es una enfermedad nueva y desconocida. O sea, sabemos prácticamente nada al respecto, o sabemos muy poco. Es muy nueva, y eso, claro que es atemorizante. Los humanos, de forma histórica, le tienen mucho miedo a lo desconocido. Y es muy habitual que se asocie lo desconocido al otro, ¿no? Entonces, los otros son los que tienen esto que es desconocido y que es atemorizante y que, claro que sonaría lógico que les tenga miedo, ¿no? Porque entonces hacemos este ejercicio mental o hacemos esta conclusión de que el otro es amenazante. Esto nos lleva a este fenómeno que ha sido abordado por la psicología social y otras disciplinas, al estigma, ¿no? El estigma es una de las muchas formas de violencia y discriminación que se puede presentar. Está acompañado de los estereotipos, de los prejuicios y finalmente la discriminación. En las enfermedades infecciosas, particularmente, porque ha habido otras enfermedades que también causan estigma que no son infecciosas, por ejemplo, todos los trastornos mentales o enfermedades mentales son particularmente estigmatizantes, pero no son infecciosas. Pero hablando de las enfermedades infecciosas, de lo que se ha visto es que el miedo a contagiarnos puede tener como dos vertientes. Nos puede hacer sentir que tenemos que hacer conductas para cuidarnos. Eso nos lleva a conductas de autocuidado que se pueden considerar adaptativas o sanas, que sí van a prevenir el contagio, pero es muy fácil también caer en el otro extremo, que es la discriminación. Entonces, son como dos vertientes del mismo miedo. Entonces, al yo tener miedo de contagiarme, de que el otro me vaya a hacer daño por alguna situación, yo puedo tomar las medidas y también puedo discriminar. Esto es relativamente sencillo, que se puedan cruzar esas dos vías. Y justo los ejemplos que estabas hablando, ¿no? Entonces, como tengo miedo de que la persona que atiende en los hospitales pues pueda estar cargando con el virus que causa la infección, entonces yo, en vez de tener mis conductas de autocuidado, responsabilizo al otro y además lo empiezo a discriminar. Le empiezo a negar derechos, le empiezo a negar servicios porque simplemente me da miedo contagiarme. Esto es lo que se ha visto en el estigma por enfermedades infecciosas, que les digo, sí varía conforme a otras enfermedades, lo que sabemos respecto a otras enfermedades. Lo que ha reportado Organización Mundial de Salud y otras organizaciones internacionales es que algunos grupos van a ser estigmatizados más que otros en esta pandemia. ¿Quiénes son?
se ha visto que las personas con descendencia asiática, inicialmente al principio de esta pandemia, fueron los primeros discriminados y los primeros estigmatizados. Las personas que regresaban de viajes, los que hemos visto que se repite y se está perpetuando cada vez más son los trabajadores del cuidado de la salud y el personal general de auxilio, es decir, médicos, enfermeras y todo el personal asociado a los cuidados sanitarios están siendo estigmatizados. Las personas que pueden padecer la enfermedad y sus familiares. Este es otro grupo que creo que va a ser importante ver qué ocurre una vez que regresemos a la nueva normalidad. ¿Qué va a pasar con las personas cuando sepamos que acaban de salir de la infección, que sobrevivieron a la infección o con sus familiares? Tendremos que ver qué hacemos o cómo nos comportamos o cuáles son las medidas más prudentes sin caer en la discriminación. Creo que eso es un reto real. Y otra de las personas que recién salen de la cuarentena. Recordemos que va a haber pacientes que son asintomáticos, pero esos pacientes de todos modos tendrán que quedar en cuarentena, o pacientes que no tendrán la versión grave o la forma grave de la enfermedad y pueden quedarse en casa y saldrán de cuarentena, y cómo nos comportaremos con ellos. Estos son los grupos que más se han relacionado con estigma y con discriminación en los últimos meses, ¿no? ¿Por qué discriminar o estigmatizar afecta a todos? Como les decía, lo que se ha estudiado de las pandemias o de las infecciones, de las enfermedades infecciosas yo diría que en las últimas décadas, es que las personas que van a ser discriminadas o estigmatizadas, además presentan este fenómeno que se le conoce como el estigma internalizado, en el que yo saber que puedo padecer una enfermedad o que padezco una enfermedad, ellas mismas empiezan a tener conductas maladaptativas porque piensan que efectivamente merecen no recibir los cuidados, no merezco ir a atenderme porque yo me causé esto. Empiezan a tener este estigma de externo, lo empiezan a internalizar. Estas personas, al sentirse vulnerables, van a evitar buscar atención. Esa es una de las principales problemáticas. Eso lo hemos visto con infección por VIH, lo hemos visto, por ejemplo, se vio también en otro tipo de enfermedades como el SARS, el MERS, se veía en ese tipo de situaciones, ¿no? Las personas empiezan a postergar sus cuidados por miedo a ser discriminados o rechazados, aunque ellos en principio lo están cometiendo, ¿no? Ellos están privando de esta atención. Que yo postergue mi autocuidado, mi diagnóstico, aumenta el riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo no soy diagnosticado, no voy a tener a lo mejor las medidas. Entonces, como a mí me da miedo ir a hacerme el diagnóstico, porque qué miedo tener que recibir esta noticia, entonces evito recibir el diagnóstico, por lo tanto evito tomar las medidas, y eso sí promueve que haya más contagios. Entonces, estas conductas también son maladaptativas y peligrosas. Hay que prevenir el estigma en cualquiera de sus variantes, porque nos afecta a todos. No solo va a afectar a la población vulnerable, nos va a afectar al resto. Esto es lo que se sabe o lo que se ha estudiado, y es bastante amplio respecto al estigma, ¿no? Y todos los fenómenos de discriminación que ocurren de forma lateral. Voy a dejar de compartir. Más adelante daré algunas recomendaciones respecto a qué se puede hacer. No sé si, doctor Héctor Zagal. Oh. Sí, muchas gracias, Mariana. Realmente has ofrecido información que inquieta y que tenemos que atender dada esta consecuencia que está surgiendo. Y le doy la palabra al doctor Héctor Zagal, un poco para que nos plantee esto desde otra óptica, ¿no, doctor? Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por asistir. Yo le voy a dar un poco una vuelta y lo voy a hablar, soy filósofo y escritor, desde el punto de vista de la literatura. Yo comenzaría citando al filósofo, al ensayista Byung-Chul Han, quien escribió hace unos días, hace unas semanas, lo que yo creo que es un diagnóstico temible. Dice, el virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consiste en guardar distancias mutuas. No es una solidaridad que permite soñar
con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. Esto lo escribió hace ya algunas semanas y por momentos parece que la historia parece darle la razón. Yo quisiera comenzar recordando que por temible, terrible que nos parezca esta pandemia, lamentablemente la historia de la humanidad ha estado llena de ellas. En el siglo XIV, y van a ver por qué es importante esto, la peste negra afectó a Europa y Asia, comenzó en 1346 en Asia y para 1348 ya había llegado a Europa. Una pandemia que costó la tercera parte de la población europea. Es decir, quiere decir que de nosotros tres, uno de los tres, seguramente yo, no estaría de aquí en un año, ¿no? Para ponerlo todavía, hubo ciudades más afectadas. Florencia, que tenía 100,000 habitantes, murieron 90,000 habitantes. En Londres, que tenía 60,000 habitantes, perdieron la vida 20,000 habitantes, ¿no? Esto es una realidad. Y hay una serie de obras en la literatura que hablan de pestes y que a mí me van a permitir para hablar de las diversas actitudes de los seres humanos en torno a una pandemia. Está por un lado Muerte en Venecia de Thomas Mann, se declara un brote, hay un brote de cólera en la ciudad de Venecia, hay un escritor, perdón, hay un escritor que está en Venecia y lo sorprendente es que la autoridad niega y oculta la información. Primera actitud ante una pandemia, una autoridad que minimiza el tamaño, Muerte en Venecia. Hay otra novela hermosísima, Los novios de Manzoni, donde se habla de la peste en Milán y parece que por un momento la peste va cediendo gracias a las cuarentenas, pero se acerca el carnaval, la fiesta y los milaneses y otros italianos deciden terminar la cuarentena antes de mano y el resultado es que la peste se incrementa. Hay otro conjunto de relatos, el de Camerón, donde un conjunto, 3 chicas y 7 muchachos están en Florencia en la peste negra y para huir precisamente de la peste se refugian, huyen a una villa, a una casa de campo, donde se dedican a comer, beber, pasarla bien para huir. Tercera actitud, la huida, refugiarnos en un búnker. Está, por supuesto, ensayo sobre la ceguera de Saramago, donde los enfermos son recluidos en campos de concentración y lo interesante es ver cómo dentro del mismo campo de concentración los propios enfermos se comienzan entre ellos a no vivir la solidaridad y a matarse prácticamente. Esta otra novela de Philip Roth, Némesis, que habla de una epidemia de polio. Aquí lo interesante es que uno de los sobrevivientes de la epidemia de polio, aunque él mismo la contrae, termina autoculpándose y cargando con un sentimiento de culpa por haber sobrevivido. Creo que esto es una actitud que vamos tristemente a ir viendo. Está, por supuesto, la novela de Giono, El húsar en el tejado, que de nueva cuenta habla sobre otra peste. Y aquí lo interesante es que al personaje central, que es un militar que está huyendo por otros motivos, lo encierran y lo acusan de estar envenenando las fuentes y provocando la epidemia. Es decir, tenemos la actitud de buscar a un culpable externo. Finalmente está otra novela, o no finalmente, Jack London, La plaga escarlata, es maravillosa, que nos retrata cómo un abuelo cuenta a sus nietos cómo era la vida antes de la pandemia. Es una pandemia, la plaga escarlata, que termina destruyendo la civilización como la conocían y que yo creo que nos lleva a pensar, pone el acento en que después de la pandemia las cosas nunca son iguales. Finalmente está la novela La Máscara
de la muerte roja de Edgar Allan Poe, que es una variación de los que huyen, pero huyen y buscan, huyen y de alguna manera en esa huida de la peste terminan ofendiendo a otros y viviendo egoístamente. El panorama, como vemos, es desolador. Hay, sin embargo, dos novelas que me parece que nos dan una luz. La peste, de Camus, y El diario de la peste, de Defoe. Ambas retratan lo que es la realidad. Es decir, hay locura, hay gente que va contra las víctimas de la plaga, hay saqueos, hay egoísmos, pero también retratan cómo a pesar de todo eso, y esto es una realidad, hay gente, esto sucedió en la peste negra, que cumplió con su deber. Por ejemplo, se sabe que sacerdotes, funcionarios, es decir, abogados, gente que tenía que atender los asuntos públicos y médicos, fueron las personas que más murieron durante la peste negra y sin embargo cumplieron con su deber. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Quisiera decir que tiempo de crisis, tiempo de pandemias, tiempo de virtudes. Aristóteles decía, todos nos lo acaba de explicar Mariana, el miedo es realidad, hay una realidad, nos podemos morir, esto es verdad, la muerte está agazapada a la vuelta de la esquina, la muerte ha dejado de ser una abstracción y es lógico tener miedo ante la muerte. Para los antiguos griegos había una virtud muy importante, la fortaleza, que nos invita, que nos lleva a moderar el miedo, no a no tener miedo, sino por un lado a cometer acciones a pesar del miedo. En este sentido, el personal de salud o involucrado en torno a la salud ha dado ejemplo de esta fortaleza. A pesar del miedo a ser contagiados, claro que ellos saben de la realidad del contagio, han tenido la fortaleza para cometer. Pero hay otro componente de la fortaleza, que es la capacidad de resistencia. Y nosotros, los que estamos fuera de estos primeros círculos de contagio, de grupo de riesgo, creo que tenemos que saber que el miedo es real y hemos de ser capaces de resistir este miedo. Eso es la capacidad de resistencia. Creo que esto sería, a mí me llama la atención que lo poco que se habla en toda esta en todo el discurso de la pandemia, de una importancia que es la importancia de que tenemos que aprender a ser fuertes. No nos hagamos tontos. Discriminaremos si no sabremos, si no sabemos ser fuertes. No basta tener información, no basta tener folletos, hemos de ser capaces de moderar nuestro miedo para tratar y respetar la dignidad y los derechos humanos de las otras personas. La fortaleza en términos de resistencia al miedo es una virtud urgente, indispensable en estos momentos de pandemia. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Vamos a tener un momento para que nos envíen preguntas, para que cualquier inquietud que tengan a través del chat, yo las voy a transmitir a nuestros panelistas. Mariana, ¿tú quisieras agregar algo más? Creo que vale la pena nada más comentar cuáles son algunas de las recomendaciones que hacen estos organismos internacionales para prevenir la discriminación y la estigmatización de la población que vimos que están en riesgo y que tiene mucho que ver con lo que decía Héctor respecto a la fortaleza al miedo, ¿no? Uno es informarse. El primer paso sería mantenernos informados y tener información objetiva y realista. A veces es complicado, y entiendo que a veces es complicado interpretar la ciencia y estos datos duros. Sí, puede ser muy difícil. Yo la verdad es que sí, de las recomendaciones son estas, informarnos. La segunda recomendación que se hace y hacen estos organismos internacionales es apoyar o ayudar a no compartir estereotipos, prejuicios, es decir, a no desinformar, incluso a corregir a aquellos que estén equivocados. Eso lo plantean así estos organismos internacionales.
Y tiene mucho que ver con lo que decía Héctor, ¿no? O sea, la verdad es que hay que ser muy fuertes para decirle a las personas que estimamos que están equivocados o que tal vez no están, o sea, que tienen información errónea. Eso requiere mucha fortaleza y creo que eso es algo que tenemos que estar recordando constantemente, ¿no? Que tenemos que tener el valor de decirle a los demás, oye, no estás en lo correcto y lo que estás compartiendo, lo que estás diciendo, tiene repercusiones o puede tener consecuencias graves para otras personas. Y por último, la tercera recomendación que hacen estos organismos internacionales es que apoyemos a las personas que estén vulnerables, ¿no? A las personas que sepamos que pueden tener la infección o que sabemos que están en mayor riesgo, que las apoyemos. Y eso también requiere tener cierta fortaleza, ¿no? A lo mejor yo no soy médico que está en el área de trabajo con los pacientes COVID, pero podré apoyar a otras personas que estén en contacto o que tengan algún riesgo. Sí puedo hacer eso. Y eso también requiere mucha fortaleza y no tener miedo, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones que yo también les quería compartir, pero que hacen los organismos internacionales y que sí me parecen muy valiosas. Muchas gracias, Mariana. Héctor, ¿tú quisieras agregar algo más? Yo tengo algo que me surgió ahora que tú decías, pero que te Muy bien. escuchamos, pero por favor. Sí, a mí me gustaría dar, pues, como 8 reflexiones, consejos, recomendaciones, ¿no? El primero es no minimizar el peligro. Hay un peligro real, hay que conocerlo objetivamente, porque solo en la medida que conocemos el peligro real, sabemos el miedo que debemos tener y podemos moderarlo. Esto va unido de lo que Mariana decía, la información es necesaria. Segundo, reducir los riesgos de contagio. Y esto es muy curioso. Ya sabemos cómo se reducen, hay unos protocolos de higiene, hay unos protocolos desde quedarnos en casa hasta lavarnos las manos, pero para reducir esos riesgos hace falta fortaleza. Es decir, da pereza con el calor traer un tapabocas. Y no basta con saber utilizarlo, hay que ser resistente y fuerte para ponérselo. Lavarse las manos adecuadamente exige resistencia, exige fuerza. Quedarnos en la casa si tenemos la fortuna de no tener que salir, exige resistencia. Es decir, hay que reducir los riesgos de contagio viviendo con fortaleza nuestros deberes. Tercero, vivir los protocolos de limpieza con amabilidad. Es decir, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que vivir y pedirle a los demás que los vivan, pero el modo es muy importante. No es lo mismo ofrecerle amablemente a alguien un gel que gritarle. No es lo mismo pedirle que se ponga amablemente el cubrebocas o lo que tenga que hacer que gritárselo. Entonces creo que en estos momentos parte de este encuentro al otro consiste justo en vivir esta virtud, que es la virtud de la amabilidad y de la delicadeza. Cuarto, que les puede desconcertar, estamos en un momento en el que el ambiente está enrarecido porque junto con la pandemia está la pobreza. Es un momento de cumplir nuestros deberes de justicia y de equidad. Se trata de pagar lo que podemos pagar, de cumplir con nuestros deberes. Porque eso, el cumplir con nuestros deberes de justicia, pienso en pagarle a las personas si tenemos la fortuna de tener a alguien que nos ayude en el apoyo doméstico, en el trabajo doméstico, yo creo que es un momento de seguir pagando a esas personas. Y eso contribuirá de alguna manera a distensar el ambiente. 5, es un momento de plantearnos hacer algo por la población más vulnerable. Ese hacer algo, dependiendo de nuestras circunstancias, puede ser desde ofrecernos a hacerle la compra a una persona mayor que vive a nuestro lado, quizá ayudar a una persona que económicamente que está pasando por una situación difícil. En otras palabras, ayudar a los vulnerables ayuda a desenconcharnos y a salir de nuestro yo y a ver al otro no como un enemigo, sino como una persona con rostro y con rostro vulnerable. Íntimamente unido a eso, 6, consolar al que está en una situación difícil. Y para eso no necesitamos salir de nuestra casa. Creo que es un momento de vivir la empatía, la amistad,
de consolar, saber que la gente está sufriendo y hay que atreverse a ser fuerte como para consolar. Y también, 8, el siguiente 7, aprender a pedir consuelo. Es decir, la fortaleza consiste también en saber reconocer nuestras debilidades, y creo que es un momento en el que debemos reconocer nuestra vulnerabilidad y aprender a pedir, a solicitar, a recibir ayuda desde simplemente el conversar con una persona, con un amigo, con nuestra familia, o si necesitamos ayuda profesional. 6, creo que es un momento, aunque yo soy muy serio, de sonreír, ¿no? Creo que tenemos que intentar encontrar motivos para sonreír, porque es evidente que la amargura, el dolor, el sufrimiento nos hace mucho más explosivos y nos lleva a rechazar a los demás. Finalmente, yo diría, tenemos que tratar de hacer un ejercicio de encontrar un sentido a lo que está pasando. Puede ser un sentido religioso, un sentido de crecimiento, un sentido, es decir, en estas situaciones de crisis, lo que hay que aprender es encontrar un sentido de esto que está sucediendo. Yo creo que ahora todo esto, como vemos, tiene como hilo común un ser dueños de nuestro carácter para poder no solo acometer, sino resistir y salir de nuestro miedo, moderar nuestro miedo y salir al encuentro del otro. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Mariana. A propósito de esto último que comentabas tú, Héctor, de aprender a moderar el miedo, gracias a todos los que han estado poniéndonos sus preguntas ahí en el chat de la reunión de Zoom. A propósito de esto que decías, Héctor, del miedo, de aprender a moderarlo, nos preguntan Irene Núñez y también Rocío, que no pone su apellido, algo que va relacionado con esto, y me gustaría saber qué opinan tanto tú como Mariana. ¿Cómo superar el miedo si el riesgo que está adelante es la muerte? Y luego, ¿cómo hacer para ese mismo miedo que no nos afecte? ¿Cómo vencerlo cuando a quien tenemos delante claramente no se está cuidando? No sé, le doy primero la palabra a Mariana y luego tú, Héctor, si les parece. Perfecto. Una de las formas que la psicología lo ha estudiado y es bastante interesante para tolerar el miedo es ser realistas, ¿no? Entonces ponen estos principios como de qué tan posible es una situación y si es posible, qué tan probable. Entonces, ¿tenemos posibilidad de contagiarnos? Sí. ¿Qué tan probable es? Varía. ¿Qué tan probable es que mi caso sea de gravedad? Variará. Entonces, una de las mejores recomendaciones que hacemos es por eso mantenernos informados, porque nos da la objetividad y nos permite ser realistas respecto a la posibilidad y probabilidad de contagiarnos y de la gravedad. Sabemos que esta enfermedad tiene sus sorpresas, pero en general ha sido bastante, digamos, sí se puede predecir ciertos casos, se pueden predecir bastante bien. Entonces creo que uno de los principios es ser realistas y definitivamente determinar, ¿yo tengo mucho riesgo? Sí o no. Si tengo mucho riesgo, ¿tengo que tomar las medidas? Claro, pues sí, las tendré que tomar. Tal vez yo no soy una persona de riesgo. Ok, entonces lo que tendré que hacer es cuidar a los demás cumpliendo con todo, porque a lo mejor yo podré ser un vector de transmisión, ¿no? Entonces ahí tendré que cuidarlo. Y nada más quería retomar algo que decía Héctor, que me parece muy interesante, que también nos sirve como ejercicio actual. Esta fortaleza significa ser tolerantes y la tolerancia implica, o sea, son muchos ámbitos, implica la tolerancia a la frustración, a la incertidumbre, a la incomodidad. Como decía, a lo mejor tener un cubrebocas es muy incómodo, sí, y lo tengo que tolerar, porque así es. Es muy, o sea, es desagradable estar en mi casa todo el tiempo, sí, sí lo es, y lo tengo que tolerar. Ese es un ejercicio de tolerancia constante y que nos tendremos que adaptar, porque así es, ¿no? Y no hay opción, ahorita no hay opción. Creo que eso sería como las recomendaciones. ¿Y qué hacer respecto al otro que se niega a cumplir o sí, pues a cumplir las medidas? También es otro ejercicio de tolerancia. Hay que aceptar que no podemos controlar todo. Y es bien difícil esto. O sea, son de los retos que nosotros vemos constantemente. Tengo que tolerar que el otro no va a hacer lo que yo diga.
¿Qué puedo hacer? Ofrecer información, pero tal vez no sea suficiente. Y eso también lo tengo que aceptar. Por más que yo ofrezca información, puede que no cambie nada. Claro, claro. Ujú. Héctor. Bueno, yo, bordando un poco sobre la idea de Mariana, traería a cuento también una idea muy de Aristóteles. Aristóteles decía, hemos de concentrarnos en la vida de cualquier persona, en la existencia de cualquier persona. Hay unos aspectos que dependen de nosotros y unos aspectos que no dependen de nosotros. Lo que Aristóteles decía, es decir, hemos de concentrarnos en los aspectos que sí dependen de nosotros. Y pues con lo otro tendremos que minimizar. Ahora, yo sí quisiera insistir mucho en un punto. El miedo no es malo, es una emoción necesaria para la sobrevivencia. El problema es cuando el miedo se desborda y nos lleva a ser o cobardes o temerarios. ¿No? Creo que lo primero que decía Mariana es fundamental. La objetividad, de qué tamaño es el peligro. En ocasiones pensamos que es más grande o en ocasiones pensamos que es menor, pero tener la información adecuada es fundamental. Ahora, creo que, y esto puede resultar un poco dramático, pero lo sé, creo que la pandemia nos coloca frente a una pregunta y es, lo más probable es que no nos vayamos a morir de pandemia, de COVID. Sin embargo, es un hecho que tarde o temprano nos vamos a morir. Y yo creo que es un buen momento de aprender no a angustiarnos con la muerte, sino a pensar que la muerte es una realidad y que hemos de construir nuestra existencia sabiendo que tarde o temprano, esperemos que muy tarde, la muerte llegará. Y yo creo que este es un ejercicio de fortaleza, de objetividad y de madurez, y que a lo mejor nos va a llevar a apreciar lo que estamos haciendo, si hemos hecho lo que queríamos, de qué nos vamos a arrepentir, de qué nos arrepentiríamos, de qué no nos arrepentiríamos. Yo creo que esto es un ejercicio también de fortaleza. Pero sí insistiría mucho en lo que dice Mariana, objetivar el miedo ayuda a reducirlo, ¿no? Y saber, pues, que tarde o temprano vamos a salir. Decía, perdón si me da tiempo, bueno, los antiguos sabían que una vez que se iba una epidemia, iba a regresar, porque las epidemias eran algo cotidiano, cada 10, 15, 20, 50 años. Nosotros quizá llevábamos 100 años y creíamos que no iba a llegar, y la realidad se ha impuesto y nos damos cuenta que no podemos controlar la realidad. La fortaleza consiste en aprender a vivir en estas condiciones, en estas circunstancias, sabiendo, por supuesto, que estamos en muchas mejores condiciones que aquellos señores que enfrentaron la peste negra hace en el siglo XIV. Sí, justo creo que el mismo concepto de nueva realidad, pues es un poco tautológico, ¿no? Porque creo que cada día al que nos enfrentamos, pues es radicalmente nuevo, ¿no? Hay todavía algunas preguntas por ahí. El doctor Zagal va a poner, me están preguntando que si podrías mencionar, Héctor, las virtudes y facilitar tus consejos. Yo creo que eso lo puedes poner en tu cuenta de Twitter, @hzagal, Zagal con Z, ¿no? Así es. Y seguramente lo compartirán en algún otro lado, pero creo que tendríamos que estar pensando también un poco en esto que decían, me llamó mucho la atención, en un ambiente que tiende a ser crispado, como estamos viendo ahora en Estados Unidos, como hemos visto en otros sitios, incluso el mismo Héctor Zagala ha escrito y ha pensado mucho el tema del clasismo en México. Parece que esto es más, suena muy sencillo, ¿no? Mariana, hablar de tolerancia, hablar de mantenernos objetivos, pero yo te quería preguntar, ¿no lo ves un poco, no quiero ser pesimista, aunque suene pesimista, pero no lo ves un poco complicado, como una tarea verdaderamente titánica? Yo pienso que sí. O sea, sí es una tarea muy compleja y muy complicada porque
creo que nos enfrenta a nosotros mismos, ¿no? O sea, tendremos que ser críticos con nuestras conductas, nuestras posturas, plantearnos qué tanto estigmatizo o discrimino yo antes de plantear que otras instituciones lo hacen, ¿no? Entonces creo que sí es una tarea muy complicada y que tal vez haya personas que no estén dispuestas, ¿no? Porque hacer esta autocrítica requiere la voluntad de hacerlo. Y si no hay, no hay forma. Entonces creo que sí, a mí me parece, sí es muy complicado. O sea, esto sí creo que es uno de los retos más grandes que tenemos. Héctor. Vamos a ver, yo diría que sí, la situación es complicada. Hay como dos aspectos, un aspecto estructural, salud, propaganda, políticas públicas, que no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es el modo como yo, Héctor Zagal, enfrento la crisis. Y creo que esta pandemia puede ser un catalizador que puede o acelerar el desarrollo de nuestras virtudes, especialmente la fortaleza, pero los catalizadores, o puede también ser disgregador. Es decir, por eso decía al inicio, época de crisis, época de virtudes. Entonces, en estos momentos estamos ante dos posibilidades. O aceleramos y fortalecemos nuestro carácter, es decir, nos hacemos dueños de nosotros mismos, o por el contrario, digamos, no el coronavirus, pero el entorno de pesimismo, de insatisfacción, de odio, de intolerancia, va a disgregarnos, ¿no? Lo decía Mariana de una manera muy clara. Ella habla de tolerancia. En efecto, tenemos que aprender a tolerar el dolor, a tolerar el miedo, a tolerar. Creo que esto es parte del sentido que podemos encontrarlo a esto es que es un momento como época de crisis para crecer interiormente. Nos pregunta Teresita en concreto a ti, Héctor, pero seguramente también Mariana tendrá algo que responder. ¿Qué papel puede jugar el gestionar mi libertad? ¿Cómo aprender a manejarnos en torno a nuestra libertad? Y nos pide algunas ideas para cómo hacerlo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la fortaleza nos hace dueños de nosotros mismos. Las virtudes nos hacen dueños de nosotros mismos. El miedo paraliza. Creo que muchas personas se dejan llevar por el miedo y ese miedo, como hacía notar Mariana, ante lo desconocido, ante el peligro, los lleva a reaccionar de maneras que uno dice, ¿cómo es posible que haya gente que haya sido capaz de agredir a una enfermera, a un médico? Creo que precisamente eso lo que revela es que si no somos dueños de nuestras emociones a través de las virtudes, las emociones desbordadas van a terminar anulando nuestra libertad y convirtiéndonos en veletas de nuestros miedos y llevándonos a hacer cosas, a ejecutar acciones de las que quizá nos arrepintamos en 1 o 2 días. Creo que es desplegar las virtudes es adueñarnos de nuestra libertad, de ser dueños de nosotros. Que justo es, el dueño decía, es el verdadero hombre libre, ¿no, doctor? Así es, ¿no? No podemos controlar el mundo, pero lo que sí podemos intentar moderar es nuestro carácter. No podemos moderar la crisis exterior, pero lo que sí podemos es concentrarnos en este crecimiento, en este apoderarnos de nosotros mismos. Mariana, ¿cómo le hacemos para adueñarnos de nosotros mismos, no? Digo, eso es un reto también, pero un poco lo que decía Héctor al principio, ahorita que contestaba esto, pues aceptar nuestras emociones también, o sea, es adueñarnos de esta libertad, ¿no? Entonces acepto que sí tengo miedo, pero no voy a permitir que me paralice, no voy a permitir que este miedo me haga cometer discriminación, que me haga hacer estas cosas. Acepto el miedo y lo tendré que trabajar. Entonces, ¿tengo miedo de contagiarme? Sí. ¿Qué tengo que hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer para no contagiarme? ¿No? Entonces, creo que esa es una de las mejores respuestas que podemos tener. Oye, Mariana, pero ¿cómo hacemos justo en un momento donde se nos exige ser virtuosos, como nos ha recordado Héctor y tú misma? ¿Cómo hacemos para echar mano de estas virtudes que exigen fortaleza y tal, en una circunstancia que llevamos mucho tiempo, como apostándole a lo contrario, ¿no? Justo
hay un discurso de haz las cosas, haz lo que te apasiona, ¿no? Sueña, hay un desfile de emotividad por todos sitios. Yo, ¿no? Donde se pide que nadie nos arrebate esas emociones y que todo está a flor de piel. O sea, pareciera que pensar las cosas está mal, ¿no? Perdón, se me cortó un pedacito de la pregunta que me hiciste. Sí, te decía que pareciera que pensar, ¿no? Interiorizar o algo, está mal porque lo que se está exacerbando son las emociones, precisamente, ¿no? O sea, hacer las cosas con Sí. pasión, con alegría desbordada, tal. Creo que ahorita está esta tendencia de pensar que las emociones que nos causan malestar son absolutamente negativas. Y hay que entender, que ya lo decía Héctor, todas las emociones que sentimos que pueden ser displacenteras, como el enojo, la tristeza, el miedo, tienen su función, o sea, tienen funciones de la supervivencia. Entonces, no podemos evitarlas. O sea, tenemos que aceptar que están ahí. Y otra vez este ejercicio de tolerancia, decir, tengo que aceptar que esta situación me tiene triste, ¿sí? Porque es parte, o sea, es parte de la vida y es parte del ser humano. Entonces, claro que en el momento en que me retan a pensar y a cuestionarme y eso me hace sentir alguna de estas emociones displacenteras, pues es tan desagradable que digo, no, prefiero evitarlo y entonces no lo pienso. Creo que otra vez lo primero sí es volvernos a aceptar, o sea, volver a aceptar que nosotros tenemos estas emociones y tienen un funcionamiento, o sea, sí sirven para algo, ¿no? O sea, nos hacen cuestionarnos otras cosas, nos hacen pensar y nos hacen, o sea, nos hacen movernos. Que quizá justo es lo que falta, ¿no? Armonizarnos con nuestras emociones y no depender absolutamente de ellas. Y tampoco luchar en contra de ellas a brazo partido, ¿no? Un poco para equilibrarnos, para meter la cabeza en eso que somos también, ¿no? Claro, y este es un ejercicio de prudencia, ¿no? Hasta dónde voy a permitir que mis emociones me dominen, pero tampoco puedo ignorarlas por completo. Claro. Me llamaba mucho la atención, Héctor, que de las novelas que referías al principio, tres ocurrían en Italia, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanto podemos vivir nuestra vida mediterránea o latinoamericana otra vez como la veníamos viviendo, del abrazo, del estar ahí? Decía Judith Butler hace poco, ¿cómo podemos hacer la vida vivible? Justo pensando en que quizá las cosas no volverán a ser como lo fueron antes. Vamos a ver, digo, yo no soy médico, pero yo creo que llegará a haber vacuna. Y creo que si hay vacuna, las cosas cambiarán radicalmente, mejorarán radicalmente. No volverán a ser iguales, pero mejorarán. Ahora, es eso por un lado, ¿no? Ahora, ¿qué es? Yo diría, esta pregunta ya se la hicieron, o sea, lo que nos está pasando ya pasó en el siglo XVIII, ya pasó en el siglo XVII y la humanidad sobrevivió. Sobrevivió y aprendió a convivir. La fortaleza nos lleva a convivir con la incertidumbre. Entonces, habrá siempre un elemento de incertidumbre, allí estará. Leo un pedacito de Camus, dice La peste, el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, sino que puede permanecer durante decenios dormidos hasta el día en que sus ratas, en que despiertan sus ratas y las manda a morir a una ciudad dichosa. O sea, yo creo que tenemos que aprender a administrar, a convivir con la incertidumbre. Ahora, en efecto, mientras el contagio nos siga siendo tan vulnerables, vamos a tener que aprender a la fortaleza consiste también en ser dueño de nuestros afectos. Es decir, tenemos que moderarlos, ¿no? Y así como a lo mejor vamos a tener que reprender a manifestar nuestros modos de relacionarnos. Los italianos se besan 2 veces, nosotros besuqueamos a todo mundo y les saludamos y abrazamos. Bueno, mientras la situación siga siendo una situación grave, vamos a tener que aprender a encontrar otros vehículos de afectividad
como hoy los hemos encontrado. Hoy yo tendré dentro de un rato un whisky por Zoom. ¿Qué quiere decir? Como no me puedo ver con algunos amigos, pues nada, hemos encontrado la manera de tomarnos resignadamente un trago virtual, ¿no? Bueno, el trago no es virtual, el trago es real, pero cada quien se lo toma por su lado. Es decir, y eso es la nueva realidad y eso vamos a tener que aprender a convivir con eso. El otro es seguir en la locura de decir no pasa nada y lo que veremos es un crecimiento de los contagios, ¿no? Entonces, es como esta objetividad y esta capacidad de adaptación del ser humano que requiere un esfuerzo, ¿no? O sea, la afectividad es multiforme. La única manera de... O sea, hay muchas maneras de manifestarle el cariño a los demás. No solo abrazarse, ni solo besarse, ¿no? Quizá no es lo ideal, pero es lo que hay, ¿no? Claro, claro. Mariana, yo quisiera hacerte una pregunta que nos está llegando. A ver, es una pregunta compleja, pero creo que vale la pena escucharla. Dice Iñaki García que el nuestro es un país donde muchos viven al día, tienen que salir a trabajar, ¿no? Y que quizá, no sé, yo pienso ahora que leía a Iñaki en estos cargadores que luego decían al principio, por ahí de marzo, principios de abril, que el virus pues no era cierto, tal. Pregunta Iñaki, ¿cómo es posible hacerle entender a la gente la gravedad de la situación? Ay, yo he pensado mucho en esta población que no se puede permitir eh, pues, cubrir la cuarentena o tener todas las medidas de cuidado, ¿no? Y me parece que al menos en algunos de nuestros, o sea, en nuestro país y en algunos otros, tal vez estas personas, esta población empieza a ser discriminada o se le empiece a juzgar, ¿no? Porque claro, pues ellos no están cooperando, no están colaborando, pero también viene otra vez este ejercicio, uno de tolerancia nuestra y de aceptar que tal vez su realidad es desconocida para nosotros. O sea, a lo mejor nosotros tenemos la fortuna pues, de poder estar aquí teniendo esta plática a distancia. Y creo que también se vale ser empáticos y decir, la verdad es que desconozco su realidad, por lo tanto tampoco soy quien para juzgarlo. Y creo que aquí entonces viene el ejercicio, dado que nosotros sí podemos hacer, nos podemos cuidar de esta forma, pues tal vez cuidándome puedo cuidarlos también a ellos. Este es un ejercicio tal vez de tolerancia y de empatía, que es muy difícil. O sea, es muy difícil en realidad ponerme en los zapatos del otro y validar al otro. En la práctica es complicadísimo, ¿no? Vemos que también eso no es tan sencillo y la gente no lo logra hacer. Entonces creo que es el ejercicio de yo no conozco su realidad, probablemente no se están exponiendo porque lo disfruten, es porque realmente lo necesitan. Y claro, esta población nos preocupa mucho porque sé que ellos van a ser los más vulnerables, son los que se van a contagiar. Claro. Mariana, y aprovechando que tienes la palabra y que nos quedan 10 minutitos, me gustaría que concluyeras con algo puntual al respecto de lo que hemos discutido. Cuando estábamos preparando esto, me encantó tu aproximación al tema en torno a la estigmatización de las personas, ¿no? Cómo solemos marcar a la gente, señalar, acusar y luego de ahí a la violencia, pues hay un pasito. Sí, creo que el tiempo que estamos viviendo ahorita nos permite hacer este ejercicio propio de decir a quiénes yo estoy estigmatizando, a quiénes discrimino, a quiénes violento de formas en las que tal vez yo ni siquiera percibo, pero sí lo hago. Y creo que lo permite tanto lo que vemos con la pandemia, con el resto de fenómenos sociales que están dando aquí en el mundo, creo que lo permite. Entonces creo que sí es un buen ejercicio este momento para hacerlo de forma personal e individual. Y repito esta parte de ser realistas y objetivos. La información científica está ahí. ¿Es difícil? Sí, pero hay que tratar de entenderla y ver cómo la podemos aplicar. Entonces, mantenernos informados pues, creo que sí es, o sea, es la única otra opción que tenemos, ¿no? Muchas gracias, Mariana. Héctor, ¿algo para concluir? Sí, yo retomaría una idea de las recomendaciones que decía cuando tiene que ver con cumplir con nuestros deberes de justicia y tiene que ver con algo de lo que Mariana decía. Históricamente hablando, las epidemias empobrecen a los más pobres y matan más pobres que ricos. Y tristemente esto no va a ser la excepción. Creo que esto debe de hacer que tengamos mucha más sensibilidad social,
Yo sacaba aquí un consejo práctico. Tenemos que vivir nuestras obligaciones de justicia. Tenemos que saber que hay gente que no puede estar como nosotros teniendo una charla en Zoom desde nuestra casa, sino que hay gente que si no sale a trabajar ese día no come. Y esto nos lleva, como dice Mariana, inmediatamente a saber que al ser privilegiados tenemos que aprovechar esas ventajas que inmerecidamente quizá tenemos. En otras palabras, nosotros que podemos cuidarnos, debemos cuidarnos más y debemos procurar que los demás se cuiden y saber que de ninguna manera la polarización social, porque también esa es otra cosa, las epidemias son catalizadores de injusticia, de revoluciones, de guerras, porque el dolor y la enfermedad y la pobreza son caldo de luchas sociales y creo que es lo menos que necesitamos. Yo creo que estas tres consecuencias. Uno, apreciar lo que tenemos, ayudar a quienes podemos y no juzgar a quienes, como Mariana decía, no pueden. Claro, y que justo estamos como pues en México en una circunstancia muy complicada por lo que decías, Héctor, estas diferencias sociales entre pobres y ricos, pues en una sociedad como la nuestra son muy marcadas y luego con la constante estigmatización que hacemos del otro, ¿no? Nuestro clasismo, cómo nos expresamos de los demás, etcétera. Antes de irnos y despedirnos y agradecerles a todos los que están aquí, Mariana, Javier Noriega nos pide que si puedes poner por ahí la diapositiva donde explicabas que por qué el COVID está causando tanta estigmatización, si no te importa y no, para no quedarle mal a Javier. Ahí está, ¿no? Me parece que no, es esta. Creo que esa es, Javier. Yo quería preguntarte, Mariana, ¿dónde te podemos localizar? Diriges nuestro Centro de Salud y Bienestar. Quizá la gente luego por ahí querría consultarte algo. Si quieres compartir algún contacto o lo que sea. Les paso mi correo electrónico. Es mazcarraga@up.edu.mx. Perfecto. No estás en Twitter ni nada de esto, ¿no? Tengo una cuenta de Twitter del Centro Universitario de Salud y Bienestar, pero casi no la uso. Entonces... Bueno, al doctor Zagal lo pueden encontrar en Twitter. Síganlo, @hzagal, Zagal con Z. Pues nada, Javier nos dice que si era esa, ¿no? Okay. Está maravilloso. Yo nomás quiero agradecer a la doctora Mariana Azcárraga, que como he dicho, dirige el Centro de Salud y Bienestar de la UP, y al doctor Héctor Zagal, que es profesor en la Facultad de Filosofía. ¿Quieres tomar la palabra, Héctor? Sí, nada más decir una cosa. Sí. La fortaleza va de la mano de sabernos vulnerables y creo que reconocer nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestros temores, nuestra vulnerabilidad es parte de la fortaleza y también es parte del salir al encuentro de los demás. Absolutamente, ¿no? Ahí nos estarán esperando muchos, ¿no? Agradecerles a todos los que nos acompañaron hoy, la gente que está en Facebook y la gente que está por aquí por Zoom. Muchas gracias a todos. El doctor Héctor Zagal, les decía, es profesor de la Facultad de Filosofía de la UP. Y pues nada, que tengan una extraordinaria tarde y en nombre del Departamento de Humanidades de la UP, yo les agradezco que se hayan dado una vuelta por aquí y cuídense mucho. Hasta luego.